Saludos, estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Réplica Vicente Rocafuerte. Bienvenidos a nuestra clase de la semana número 8. La destreza con criterio de desempeño será aplicar los conocimientos sobre progresiones aritméticas y sumas parciales finitas de las sucesiones numéricas. El tema de hoy va a ser las progresiones, o también conocidas como sucesiones, en las cuales ustedes van a observar una secuencia de números que están relacionados por un mismo valor de cambio entre un número hasta el siguiente. Constantemente se va a repetir y se va a relacionar por sumas o restas en algunos casos, y se van a denominar progresiones o sucesiones aritméticas. Mientras que si ustedes ven que de un valor a otro se relaciona por una multiplicación, eso se denomina geométrica. Por ejemplo, aquí tenemos que del 3 al 10 cambia en 7 unidades, 10 a 17 también constantemente se repite, y decimos que su valor de cambio o diferencia es igual a 7. Mientras que en el segundo caso tenemos que de 5 para llegar a 25, si yo sumo 20, acá tendría que ser un número 45 para seguir sumando 20, entonces no es aritmética, sino geométrica, porque su relación es una multiplicación. Todos están multiplicándose justamente por 5, como observamos aquí. En este caso, nuestro tema de hoy se va a basar en la progresión o sucesión aritmética. Vamos a aprender a encontrar el último término de un conjunto de valores y la suma de los mismos. Tenemos aquí un caso en el que decimos que la progresión aritmética va sumando una misma cantidad de un punto a otro. Vamos a ver aquí que van de 2 en 2. Y en ese caso, como vemos que va aumentando, se llaman crecientes. Pero ¿qué pasa cuando las cantidades van disminuyendo de un punto hacia otro? Decimos que se llaman decrecientes. En el primer caso van aumentando 2 y decimos que su diferencia es positiva. En el segundo caso van disminuyendo en 2, por eso le ponemos el signo menos, que significa que de 7 para llegar a 5 tuve que restar 2. En el caso de arriba, en cambio, para llegar de 2 a 4 tuve que sumar 2. ¿Cómo obtengo yo la diferencia? Si miro de izquierda a derecha, veo cuánto tengo que sumarle o restarle. Y esa va a ser la diferencia. O si quiero ver al revés, de derecha a izquierda, tengo que restar el último número menos el anterior. 5 menos 7 menos 2. Acá 4 menos 2, 2. Y siempre tener mucha consideración con el signo, porque si no, más adelante van a cometer errores. Una vez que ustedes ya tienen definido esto, van a proceder a descubrir las siguientes cantidades que se soliciten de acuerdo al ejercicio para poder continuar con esta serie de números. Por ejemplo, yo aquí, yo sé que tengo primer término 2, segundo término 4, tercer término 6, cuarto término 8, el quinto término sería automáticamente 10. En el segundo caso, como van restando de 2 en 2, el siguiente término sería 1 menos 2 menos 1. Pero ¿qué pasa si no quiero encontrar el quinto término, sino el décimo, el que esté en la posición 15, en el que esté en la posición 20, una cantidad más alejada? No tengo la obligación de ponerme a sumar o restar número por número. Puedo yo llegar directo a ese resultado aplicando esta fórmula. Que esta fórmula de la progresión aritmética nos permite encontrar ese último término que yo desee o que me pide el ejercicio, que se denomina término enésimo. A sub n significa el último término que deseo encontrar. Va a ser igual a sub 1, que corresponde siempre al primer término, en el primer caso 2, en el segundo caso 7, más, y ahora sí, entre paréntesis voy a restar. N va a ser el número de términos con el que yo estoy trabajando hasta el final, restando siempre una unidad. Y a todo ese resultado de la resta lo tengo que multiplicar por la diferencia, que fue el valor que cambió de un punto hacia otro durante la serie. Entonces, una vez definidos estos términos, yo lo que procedo a hacer es simplemente a reemplazar, y vamos a verlo aquí cómo ha sido resuelto. Por ejemplo,
yo quise encontrar el décimo término de las sucesiones aritméticas para la creciente y la decreciente, para los dos ejercicios. Voy a ver el primero. ¿Cuál será el número sin tener que ponerme a sumar de 2 en 2 que está en la posición número 10? Tomo la fórmula y digo, a sub 10, el término 10, es igual a el primer término, que es 2, más n, reemplazo con 10 porque quiero encontrar el décimo término, menos 1. Este menos 1 siempre es obligatorio, independientemente del ejercicio. Lo que va a cambiar siempre va a ser a sub n, a sub 1 y n y d. Entonces yo voy a decir multiplicado por d, que d en este caso vale 2. Y continúo. A sub 10 es igual a 2 más, primero resuelvo la resta porque está entre paréntesis, 10 menos 1, 9. Como tengo fuera el valor de cambio de diferencia de 2, voy a multiplicar por 2. Como recuerdan ustedes, el orden de operaciones combinadas se hacen primero siempre las multiplicaciones y se esperan hasta el final las sumas. 9 por 2, 18, más 2, 20. Quiere decir que si yo sigo completando de 2 en 2, el que está en el puesto número 10 va a ser el número 20. Ahora voy con la decreciente. Aplico la misma fórmula, solamente que tomando en cuenta el signo negativo. El término 10 va a ser igual al primer término, que en este caso es 7, más número de términos 10, menos 1, el menos 1 obligatorio que les indicaba, por la diferencia de menos 2. Lo encierro entre paréntesis para que no se vayan a confundir creyendo que va a restar menos 1 con menos 2. Porque como ven, al inicio está el paréntesis, hay que restar primero y luego ese total multiplicarlo. Ahora 10 menos 1, 9, por menos 2, menos 18. El 7 se espera hasta el final porque estaba separado por el signo de suma. Más por menos, menos. Y 7 menos 18, menos 11. En esta serie de aquí, el término que está en la décima posición es el número menos 11. Y una vez que ya han podido identificar cómo se encuentra el término deseado, que está al final, que en este caso fue el décimo término, yo voy a proceder a sumarlos todos. Estos cuadritos que están aquí en blanco, yo los completé para que ustedes vean la serie total o la sucesión, pero esto no es obligatorio encontrarlo. Ustedes pueden sumar el primero hasta el último término consecutivo simplemente aplicando esta fórmula, en donde me indica que la suma de los números es igual al primer término más el último término, en este caso 2 más 20. Todo eso multiplicado por el número de términos que yo esté considerando, que en este caso me dice que son 10, porque tengo aquí 10 cantidades. Y todo eso dividido para 2. Entonces, respetamos el orden de la fracción y de las operaciones. Resuelvo primero lo que esté en paréntesis. Aquí hago la suma porque están juntas en paréntesis. 20 más 2, 22. Y ese total lo multiplico por 10, me da 220. Todo eso del numerador que yo pueda obtener lo voy a dividir para 2. Y me da un total de 110. Si usted desea comprobar, toma su calculadora o lo hace mentalmente, se pone a sumar 2 más 4 más 6 más 8, etc. Todas estas cantidades le va a dar un total de 110. Entonces, en su tarea no es necesario completar toda la serie, sino directamente aplicar las fórmulas. Ahora tenemos el caso del segundo ejercicio, en donde teníamos la sucesión decreciente que iba disminuyendo. Es el mismo proceso, solo que aquí yo voy a tener que considerar el valor que obtuve negativo al aplicar la fórmula del término enésimo. Voy a decir término 1, en este caso, el primero que es 7, más por menos, menos 11, que es el último término, menos 11. Multiplicado por n, también quiero encontrar 10 términos, multiplico por 10 y opero dentro del paréntesis, 7 menos 11 menos 4, por 10 menos 40, y dividido para 2, menos 20. ¿Qué quiere decir? Que si usted suma todos los positivos y resta con todos los negativos, el total va a ser menos 20. Y con eso tenemos nuestra tarea. En los dos primeros ejercicios
usted va a completar, por ejemplo, aquí le estoy dando 5 términos. El sexto y el séptimo los puede sacar usted tranquilamente sumando las cantidades, pero sabemos que eso no es el objetivo, sino que usted llegue directo a la respuesta y aplique la fórmula del término enésimo. Una vez que tiene el séptimo término, que viene a ser aquí, ¿usted qué hace? Va a aplicar ahora la fórmula de la suma y va a encontrar cuánto es la suma de todos esos 7 términos. 3 más 7 más 11 más 15 más 19 y más los 2 otros que siguen. Sin tener que hacerlo mentalmente o con calculadora la suma de todos estos números. Si desea lo puedo usar como comprobación para ver si hizo correctamente, pero lo que necesito es la fórmula. Lo mismo para el siguiente caso. Saca el término séptimo porque lo necesita para poder sumar todos esos términos que le estoy solicitando. Eso con los 2 primeros ejercicios. Y con estos 2 últimos, en cambio, no va a reemplazar con 7, sino con 10. Va a tener que encontrar el término que esté en la posición 10 para estos 2 ejercicios y la suma de todos esos 10 términos. Eso es todo. Y les dejamos una frase para que reflexione. Un hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la regla de sus deberes. Entonces, tengan éxitos en esta semana y realicen cualquier consulta sobre las actividades.